Muchas gracias a todos. La verdad es que hablar de autismo, aparte de que me encanta el tema y me apasiona y llevo ya bastantes años trabajando con personas con autismo, siempre creo que es de suma importancia porque no sabemos por qué, pero los casos han estado incrementando muchísimo. Nosotros en el último año hemos diagnosticado a más niños que 10 años anteriores, ¿no? O sea, como que también después de la pandemia, no sé si tiene como alguna relación, pero sí se están viendo cada vez más y más casos. Y creo que es importante como sociedad sensibilizarnos, ¿no? Y poder conocer que hay muchas mentes y que no todas las mentes funcionan de la misma manera y poder ser empáticos, porque nunca sabemos cuándo podemos tener a una persona autista cerca o con algún otro trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, creo que es muy valioso tener como información acerca de qué es lo que pasa y romper algunos mitos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un segundo porque soy nueva en esto, ¿eh? Entonces, a ver si Ahí vas bien, ahí vas bien. Ahí vemos tu escritorio. súper. Nada más la hago grande para que no vean todo lo que tengo acá. Correcto, sí. Listo. Listo, perfecto. Bueno, pues el autismo ya está clasificado en un nuevo manual. Bueno, no es nuevo, lleva mucho tiempo, es el manual con el que nosotros diagnosticamos y la mayor parte de los especialistas aquí en México diagnostica. Se llama DSM-5 y bueno, realmente acaban como de revisarlo hace poco tiempo y aquí ya lo clasifican como un desorden del espectro autista. Antes estaba como trastorno del espectro autista, antes como trastornos generalizados del desarrollo y bueno, el nombre ha ido cambiando, ¿no? Actualmente se clasifica así como desorden. Es una condición biopsicosocial crónica biológica porque está muy ligado al desarrollo y funcionamiento del cerebro. Esto no tiene que ver con que el cerebro es distinto en cuanto a imagen, vamos, ¿no? O sea, si nosotros vemos un cerebro de una persona autista y un cerebro de una persona neurotípica, vamos a ver que el cerebro es exactamente igual. No hay diferencias entre este cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? El funcionamiento, que lo vamos a entender un poco más adelante porque justamente creo que es de donde viene todo y lo que nos cuesta un montón de trabajo entender hasta para intervenir, ¿no? Bueno, también afecta la parte psicosocial, en donde va a haber una repercusión en la vida emocional y social del individuo y va a afectar directamente a la motivación, al aprendizaje y al procesamiento de la información. Y es crónica porque se presenta a lo largo de toda la vida, es decir, el autismo no se quita nunca, ¿no? O sea, esto es también súper importante saberlo porque de repente vemos curas mágicas o vemos esta idea de vamos a hacer una dieta maravillosa que te va a quitar el autismo, etcétera, y la verdad es que eso no pasa, no existe una cura porque no es una enfermedad. Ahora, lo que es real es que sí puede tener muchas mejoras y que podemos ir haciendo a la persona que desarrolle mucho mayores habilidades y que tenga una vida, no me gusta la palabra normal, pero bueno, como esperada, ¿no? O sea, de lo que la sociedad espera. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en este diagnóstico se utiliza la palabra espectro y el espectro es súper interesante porque estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, tiene poquito autismo o tiene mucho autismo o qué nivel de autismo es y la verdad es que así no funciona el autismo. El autismo, como pueden ver aquí, es un espectro que justamente de lo que habla es de que todos, o sea, sí, de que todos somos completamente diferentes, todos tenemos una mente completamente distinta y no es como es poco autista o muy autista, no es algo lineal, sino que realmente hay intereses profundos, comunicación, habilidades sociales, procesamiento sensorial y todo esto, bueno, todo lo que ven ahí, va a funcionar distinto de acuerdo a la persona. Por eso es que de repente dicen, oye, pero es que tú no te ves, tú no creo que tengas autismo porque no te ves autista, no, es que no se ve.
En realidad no hay características físicas en el autismo, como en el síndrome de Down, por ejemplo, que podamos decir, es que él tiene autismo porque se le ve. El autismo se observa y se diagnostica más bien como por las conductas que se van presentando y por las dificultades en las distintas áreas que ahorita les voy a explicar. Pero bueno, a lo que voy es, podemos tener un chiquito que esté con muchas dificultades sensoriales y que se esté pegando en la cabeza y que le esté costando muchísimo trabajo relacionarse con el otro. Y al mismo tiempo podemos tener a lo mejor otro chiquito que tiene lenguaje, que puede comunicarse, pero que a lo mejor le cuesta un montón de trabajo el jugar con sus compañeros porque no entiende el juego, ¿no? O a lo mejor que tiene dificultades sensoriales, pero no al nivel de que tenga que cortarle las etiquetas a la ropa o no al nivel de que tenga que hacer adecuaciones fuertes en su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante saberlo. Este es el manual diagnóstico y estos son los criterios. Para diagnosticar autismo tenemos tres cosas súper importantes, ¿no? Dos como criterios diagnósticos y otra que hemos visto asociada a. La primera es la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en múltiples contextos. Esto no es igual al lenguaje, que también es bien importante entender este mito, ¿no? No es lo mismo tener una deficiencia en la comunicación social y en la interacción a tener un trastorno específico del lenguaje. Sí, es real que hay muchos chiquitos con autismo que no tienen habla como tal, pero esto no quiere decir que no se comuniquen. La comunicación social es súper amplia y la interacción es súper amplia y se refiere a que haya estos intercambios de ida y vuelta, a que pueda leer al otro, a que pueda observar al otro. Por ejemplo, si ustedes van en la calle y ven a una persona que viene muy pegadito a ustedes y cada vez más cerca de ustedes y trae una, a lo mejor son estereotipos, ¿no? Sociales, pero que traiga una sudadera negra, y con las manos adentro de las bolsas y se les va pegando, pues ustedes luego piensan, híjole, me va a hacer algo, me va a saltar, se ponen alertas, empiezan a buscar a dónde irse, empiezan a caminar más rápido, etcétera. Esto es la lectura del otro, ¿no? Si yo veo que alguien llega y no está, me saluda como desmotivado, cabizbajo, y yo sé que es una persona alegre, yo voy a inferir que a esa persona le pasó algo, ¿no? O sea, que no está contenta, e incluso me puedo hacer toda una historia de por qué está triste o de qué le pasó, aunque no sea real, pero tengo esta capacidad de inferir. En el autismo esto cuesta mucho trabajo, el leer al otro, el observar al otro, el entender que el otro tiene una mente distinta a mí, el poder empezar una interacción social se vuelve bastante complicado. Incluso el entender de repente el lenguaje verbal, ¿no? O sea, la mente de repente se vuelve muy literal. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente que estábamos jugando un día con globos y estábamos pintándole caritas a los globos y entonces por alguna razón le pegué el globo sin querer en la cara y se le quedó la carita aquí marcada, ¿no? Y entonces volteé y le dije, me vas a matar. Y entonces se angustió muchísimo, me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que te voy a matar? ¿Por qué te voy a matar? No te voy a matar. Y el tema es el pensamiento concreto, ¿no? Que toman todo de repente muy literal y entonces él no estaba entendiendo que era una expresión, ¿no? Entonces le tuve que explicar que era una expresión que utilizamos para decirle, a lo mejor te vas a enojar conmigo porque te pinté la carita, ¿no? Fue sin querer. El tema es que justo esta literalidad les dificulta el poder entender y comunicarse con los demás de manera típica. Por otra parte, tenemos un segundo criterio, que son estos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. ¿A qué se refiere esto? Yo lo simplifico, me gusta entenderlo como inflexibilidad de pensamiento, en donde el paciente autista lo que tiene es que su mente, y gracias al funcionamiento del cerebro que es distinto, se vuelve como bastante rígida en ciertas cosas. Entonces, a lo mejor juega
pero juega solamente con lo que le gusta y por eso también se le dificulta de repente entrar con otros niños a su juego o entender el juego de los demás niños. Por ejemplo, podemos ver personas que hablan de un tema de interés todo el tiempo y que les cuesta mucho trabajo identificar si el otro está aburrido, si el otro tiene interés por su tema o no. De repente vemos mucho esto en las escuelas, por ejemplo, ¿no? El que un niño dice, es que yo le estoy contando de los astronautas y entonces no quieren hablar conmigo, pero pues a mí me interesa hablar de los astronautas, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, pero a lo mejor a la otra persona no le interesan los astronautas y aparte cuando empieza otra persona a introducir un tema distinto, a lo mejor esta persona lo que va a hacer es seguir hablando de los astronautas, sin poder ir, o con una dificultad para interpretar que la otra persona no quiere hablar de eso. Entonces, bueno, a eso se refiere esto, ¿no? A estos intereses. Por ejemplo, tengo chiquitos que se saben todos los dinosaurios, todas sus características a los 3 años, ¿no? O chiquitos, por ejemplo, que les encanta no sé, los países y entonces se saben todos los monumentos del mundo, en dónde están, qué se come en cada lugar, etcétera. Y son intereses muy restringidos que no son típicos para su edad. Y bueno, los patrones de comportamiento se pueden referir a las estereotipias, que no sé si han escuchado este término, o stimming. Y estas estereotipias o stimming se refiere a movimientos repetitivos, como aletear, caminar de puntitas, girar, no sé, hay muchísimas, ¿no? Algunos movimientos repetitivos con la cabeza, con las manos, jugar con los dedos, etcétera. Estas estereotipias o stimming son muy frecuentes. Sin embargo, es importante aquí aclarar que, como les dije en un inicio, es un espectro. Por lo tanto, vamos a ver que las estereotipias pueden no ser iguales, ¿no? Porque he escuchado mucho fui con el neurólogo y entonces me dijo que como no aletea, no es autismo. No, es que no todos los autistas aletean, me explico. O sea, no es un tema de esta característica o esta estereotipia la van a tener todas las personas que tienen autismo. O sea, en realidad esto va a cambiar constantemente, o sea, bueno, obviamente de acuerdo a cada persona y cada persona va a tener una estereotipia distinta o puede ser que haya personas que, por ejemplo, en el juego alineen juguetes, hay otras que arman torres, hay otras que, forman carritos, ¿no? Pero no esa característica la tienen que tener todos. Aquí lo importante es observar qué tan restringido está el pensamiento y qué tanto ellos pueden como cambiar de interés fácilmente o interesarse por nuevas cosas. Y bueno, los síntomas tienen que estar presentes en el desarrollo temprano, es decir, el autismo se diagnostica en edades muy tempranas, más o menos a los 2 años es cuando los papás empiezan a darse cuenta que algo no va bien y generalmente es por el lenguaje. Sin embargo, el autismo se puede diagnosticar desde antes, en etapas muy tempranas por características muy específicas que tienen que ver con esto. Generalmente cuando son chiquititos, hay bebés que lloran todo el tiempo y que de repente las mamás o los papás dicen, no sé qué le pasa y no lo puedo calmar tan fácilmente, que esto igual no es lo mismo, o sea, no porque llore todo el tiempo quiere decir que tiene autismo, sino que son síntomas que podemos ir viendo y que nos van a ayudar a entender que algo no está normal, ¿no? En el desarrollo de nuestro niño. Entonces, bueno, tenemos justamente a estos chiquitos que lloran mucho y que desde ahí la comunicación no es adecuada porque los papis no entienden qué es lo que pasa y por mucho que digan, bueno, a lo mejor tiene hambre, bueno, a lo mejor tiene sueño, bueno, le voy a cambiar el pañal, el niño sigue llorando, ¿no? O sea, es decir, los mensajes no son claros. Y por otra parte, está em, está como la parte de, a ver, denme un segundito, perdón. No te preocupes, Me no te distraje preocupes. aquí un segundito, pero ya,
sigo. No, Bueno, hay niños, por ejemplo, que es todo lo contrario, ¿no? Que pueden estar de repente muy, muy tranquilitos y que los papis dicen, ¿qué está pasando? Que no me da señales claras y no llora nunca, ¿no? Entonces, yo tengo que adivinar cuando tiene hambre, yo tengo que adivinar cuando le tengo que cuando le voy a cambiar el pañal, etcétera. Y hay otra forma de ir también identificando esto, que es raro, pero pasa, que de repente hay un desarrollo completamente típico o normal y como aproximadamente al año, a los 2 años, viene un quiebre y entonces para el desarrollo. Es como si dejaran de tener como ciertas habilidades, ¿no? Entonces, o más bien, no es que como que se estanca, o sea, porque no es que retrocedan, sino que más bien se estanca, como que ya no dicen ciertas palabras, como si no avanzaran en cuanto a desarrollo. Entonces, bueno, esas son algunas maneras de las que podemos ver que algo está pasando, pero siempre se da en lo temprano. Ahora, hay en cuestión del diagnóstico, niveles de apoyo que es bien importante entender que son niveles de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente también como especialistas o como papás nos clavamos muchísimo en el tema de, pero qué nivel es, pero qué nivel es, pero qué grado tiene, pero qué nivel es, ¿no? Y esto no, nos limita muchísimo, porque la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Lo que nosotros queremos en esta parte de los niveles de apoyo es entender qué es lo que tenemos que trabajar más o qué es lo que tenemos que trabajar menos. Sin embargo, estos niveles o grados son sumamente subjetivos. Tiene que ver justamente con los dos criterios diagnósticos que mencioné, que es la comunicación social y la inflexibilidad de pensamiento. Y el grado 3 requiere o sea, mucho apoyo y el grado 1 requiere apoyo, ¿no? El grado 2 es como un apoyo intermedio. Sin embargo, esto va fluctuando. Es común que cuando diagnosticamos a un niño, pues va a requerir más apoyo y entonces cuando empezamos a trabajar, esto puede ir evolucionando o cambiando porque vamos desarrollando ciertas habilidades. Y bueno, ¿por qué es importante todo este tema del autismo? Antes de pasar a esto, hay otro punto que les dije que no viene en el manual como tal, pero que está muy asociado, que es la desintegración sensorial, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y por qué es tan importante hablar del autismo? Porque en 2016 se identificó que 1 de cada 115 niños tiene autismo, o sea, es diagnosticado con autismo. Si se dan cuenta, esta cifra, aparte de que es demasiado alta, es en 2016. La verdad es que no tenemos cifras nuevas. Sin embargo, hay estudios que mencionan que cada año aumenta un 17% esta parte del diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? O sea, vamos a ver ahorita algunos factores que impactan. Sin embargo, no hay todavía un estudio o algo científico comprobable que diga qué es lo que está detonando el autismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2023 hay un estudio que identificó que 1 de cada 36 niños es diagnosticado con autismo, que es altísimo esta cifra, ¿no? Y bueno, aquí en México es la cifra que ya les comenté, y se refiere que hay más casos de niños que de niñas en el autismo. Tampoco se sabe por qué, pero es más común, o sea, por cada 4 niños hay una niña dentro del espectro. Como ven, son cifras bastante alarmantes y que además son viejas. Entonces, por ejemplo, en algún momento leí que en el 2050 se estima que va a haber 1 de cada 2 niños con autismo, que es de verdad demasiado. Entonces, bueno, tenemos que empezar a concientizar y a entender que el autismo no siempre es lo que imaginamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les comentaba, no hay nada probado. Sin embargo, se ha visto que la parte ambiental está como muy ligada. Por ejemplo, la edad avanzada de los padres, que no es únicamente de la madre, sino también del padre, que sea prematuro,
la exposición a ciertos medicamentos durante el embarazo, como por ejemplo el ácido valproico, que es un estabilizador del estado de ánimo. Y lo que también vemos es que es genético, aunque no hay una mutación en un gen, como por ejemplo en el síndrome de Down, que sabemos que está asociado a una parte genética muy específica, en el autismo no se ha encontrado esta parte. Sin embargo, sí hemos visto que hay cifras bastante importantes en donde vemos la parte de herencia, ¿no? Si en la familia hay personas con autismo, es mucho más probable que nuestro hijo tenga autismo. Si tenemos un hijo con autismo y nos embarazamos por segunda vez, también es probable que el otro tenga autismo, ¿no? Entonces, esto también es importante saberlo porque aunque no hay mucha información, sí se han visto datos de heredabilidad. Ahora, el diagnóstico. ¿Quién realiza el diagnóstico? Tiene que ser un especialista en autismo, puede ser un neurólogo, un psiquiatra, un pediatra del desarrollo, un psicólogo, un pedagogo. Aquí lo importante es que la persona sea especialista en el tema y que esté certificada para dar este diagnóstico. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchísimo que de repente me dicen, es que fui con un neurólogo, vio entrar a mi niño y entonces me dijo, tu hijo tiene autismo. Y a lo mejor ni siquiera era autismo, ¿no? Porque aparte es un diagnóstico que se hace con mucha delicadeza porque puede confundirse en edades tempranas. O sea, hay muchos diagnósticos que podrían ser similares o tener unas características similares, por ejemplo, el trastorno en la comunicación social, el trastorno específico del lenguaje, el déficit de atención, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en quién diagnostica y que realmente sean especialistas, porque hay doctores que aunque son muy buenos, tal vez no han estudiado tanto el tema del autismo. Y entonces es importante encontrar justamente a la persona que pueda entender qué es el autismo y que tenga experiencia con esto. ¿Qué es cómo se diagnostica? El autismo es completamente observable. No hay pruebas de laboratorio, no hay vamos a sacarle sangre ni nada para ver qué pasa. No hay un estudio neurológico, no hay electroencefalograma o mapeo cerebral, ni nada de esto que nos diga que nuestro niño tiene autismo. O sea, él es completamente observable y el diagnóstico se realiza con una evaluación específica, con pruebas estandarizadas, cuestionarios para padres y maestros, observación del especialista y videos en distintos contextos. Es decir, no es lo mismo cómo se comporte en una consulta, en un consultorio, una hora de su vida, a cómo se desarrolla vamos, en su casa o en la escuela. Entonces es importante ver estos videos para saber qué es lo que está pasando en los distintos contextos. Un diagnóstico temprano nos da la posibilidad de una intervención temprana y por lo tanto esto nos ayuda mucho a ayudarle al cerebro a hacer nuevas conexiones neuronales, que eso es lo que nos va a ayudar a que su pensamiento sea más complejo, a que su pensamiento sea más abstracto y que por lo tanto pueda desarrollarse de mejor manera en la vida. Y bueno, como les decía, no se cura, pero con la intervención pueden haber muchísimos avances y pueden desarrollar muchas habilidades. El tratamiento, bueno, el tratamiento, hay ahora sí que muchas vertientes. Les quería poner una tablita, pero era demasiado. Hay muchísimos tipos de terapias, ¿no? Y yo creo que cuando nos enfrentamos de repente híjole, pero hay Floor Time, hay Denver, hay Impact, hay RDI, o sea, que son modelos de intervención, puede generar como papá una confusión grandísima en decir, ¿y ahora qué hago y para dónde me voy, no? Porque realmente no es nada más eso, sino que aparte escuchas la parte de la alimentación y tiene que estar en dieta y además ve con el neurólogo y lo tienen que medicar y además los suplementos y además la equinoterapia y la terapia con perros y la terapia con delfines, ¿no?
Y bueno, ¿qué es lo importante aquí? Estar con un especialista que los acompañe en el proceso y que identifique cuándo es necesario los suplementos, cuándo es necesario referirlo a una terapia, no sé, hay terapias que involucran mucho a los papás, ¿no? Entonces, a una terapia de este estilo, cuándo es necesario una terapia de aprendizaje, cuándo es necesario una terapia de lenguaje, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy común que sea, ok, hay un diagnóstico de autismo y entonces lo que sigue es terapia conductual y terapia de lenguaje. Generalmente son las terapias que recomiendan. Yo, en lo personal, estoy muy en contra de esto porque perdemos de vista justamente el espectro y que cada cabeza es sumamente distinta y que cada cerebro va a funcionar completamente distinto. Es como si dijéramos, ¿saben qué? Todos los neurotípicos necesitamos una terapia igual, ¿no? O necesitamos una terapia de corte cognitivo-conductual o una terapia psicoanalítica. No podemos generalizar porque cada quien vamos a ser distintos y a lo mejor la terapia que a mí me funciona, a mi compañero de al lado no le va a funcionar. Es lo mismo con el autismo. No tendría por qué ser diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entender al niño, ver las características de cada persona y a partir de ahí partir, ¿no? O sea, si hay una cuestión real con la alimentación en donde el niño está presentando alergias, en donde hay conductas exacerbadas porque ciertos alimentos lo provocan, en donde no sé, tiene diarreas constantes o estreñimiento constante o datos médicos, entonces ahí sí referimos con un especialista en la alimentación para que pueda quitar los alimentos que no le están funcionando a esa persona específicamente, ¿no? O que le están haciendo daño. Con los fármacos es lo mismo, no todas las personas autistas tienen que estar medicadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el niño no está logrando, o sea, si las estereotipias están siendo limitantes en su vida, si se está pegando en la pared, si le está pasando mal, si no puede identificar qué es lo que le está pasando, si hay muchísimas crisis, si hay muchísima angustia, entonces es importante y necesario un tratamiento farmacológico. Pero si el niño está en terapias y logra estas terapias sin necesidad de un fármaco, muy probablemente podamos tener avances muy significativos sin tener que introducir la farmacoterapia. Y bueno, en cuanto a las terapias, va a haber muchísimos modelos de intervención, que es lo que yo sugiero, terapias basadas en juego, que integren todas las áreas del desarrollo, que incluyan a la familia y que puedan fomentar habilidades dinámicas y procesos de pensamiento complejos y sobre todo que respeten la integridad y la personalidad del paciente. Hay muchas terapias que se dan para personas autistas que tienen que ver con demandas constantes, ¿no? En donde la vida del paciente se vuelve una demanda por las terapias, por la mamá, por el papá, y todo el tiempo es como este mensaje de tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, quiero que hable, quiero que haga, ¿no? Y esto es muy cansado, tanto para el terapeuta como para el niño, como para la familia. Entonces es importante justamente respetar al paciente y su personalidad y tomar en cuenta sus intereses para que realmente las terapias las pueda disfrutar y que pueda haber avances significativos y no que únicamente sean terapias que de alguna manera robotizan a la persona y que se vuelven seguidores de instrucciones, ¿no? Eso no es lo que queremos y eso no es humano. ¿Qué pasa de manera general con las personas autistas? En cuestión cerebro, no cuentan con el equipo neurológico que les va a permitir vincularse de forma adecuada con el adulto. Es decir, esto es de nacimiento. Su cerebro funciona distinto y no hace las conexiones de la misma manera que lo hace cualquier otra persona. Por lo tanto, esto afecta a las relaciones sociales desde edades muy, muy tempranas. Lo social, bueno, pues es el principal déficit y muchos niños desde pequeños presentan conductas de rechazo a la interacción con otras personas. Esto hace que las respuestas sociales se vean afectadas. En cuestión de comunicación, hay dificultad para observar al adulto y como consecuencia no va a haber una lectura adecuada del otro y por lo tanto
tampoco aprender a comunicarse, o sea, no se van a aprender a comunicar de forma efectiva y van a tener dificultad para expresar sus necesidades de manera clara. ¿A qué nos referimos con esto? Todos los seres humanos somos sociales y todos los seres humanos aprendemos a partir del otro. Si ustedes piensan en cómo aprendieron a ir al supermercado, por ejemplo, se van a dar cuenta de que nadie les dijo, a ver, llegas al súper, te estacionas, agarras un carrito, vas por 2 manzanas, agarras 3 limones, no sé, te vas al área de lácteos, agarras 1 litro de leche al pura, ¿no? Porque eso es muy repetitivo y la realidad no es así. O sea, el ir al súper, por ejemplo, es un proceso bastante complejo en donde tiene que haber un montón de procesos de pensamiento desde que llegamos, ¿no? Híjole, ya me ganaron el lugar de estacionamiento, ahora voy a buscar, ahora, ¿qué me faltaba? Híjole, no traje mi lista del súper a lo mejor, no siempre pagamos en la misma caja, nos encontramos a personas distintas, no siempre vamos por los mismos alimentos. Entonces, justamente si nosotros nos acordamos de cómo aprendimos a hacer todos estos procesos que son bastante complejos, vamos a llegar a la conclusión de que lo hicimos porque observábamos al adulto, ¿no? A nuestros papás, a la tía, al tío, a quien fuera, o sea, con quien fuéramos al súper, pero había un proceso de observación que nosotros veíamos e introyectábamos, ¿no? Hacíamos nuestro. Y justamente ese es el aprendizaje. Así se aprende a comunicar, así se aprende a tener relaciones sociales, así se aprende básicamente a todo en la vida. Si el cerebro de la persona autista no nos está permitiendo esta vinculación, si no hay esta observación, por supuesto, todo lo demás empieza a complicar, como la parte social y la comunicación. Y la otra parte es lo sensorial, ¿no? Que justamente lo que pasa aquí es que los estímulos del medio llegan no de forma tan adecuada, por así decirlo, no hay una modulación de parte del cerebro y entonces lo que pasa es que las respuestas que van a tener nuestros niños son atípicas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vemos un niño corriendo constantemente, lo que vamos a identificar es que tal vez no está pudiendo con su medio y el correr es su forma de regularse. Ahorita voy a explicar más a fondo la parte sensorial. ¿Cuáles son algunas señales y signos comúnmente observables en niños autistas? Bueno, el juego no es tan normal, ¿no? No es un juego, es un juego distinto, no es que no jueguen, sino que juegan a cosas distintas. Por ejemplo, pueden alinear, no sé, objetos o carritos o lo que les guste. Hay fijación en detalles, por ejemplo, como en la imagen, ¿no? Que en lugar de jugar con el carrito de manera típica o de manera funcional, puede estar girando la llanta y estimularse visualmente con eso. Son ejemplos, acuérdense que no podemos generalizar absolutamente nada, pero es un ejemplo de juego repetitivo. Quieren jugar siempre a lo mismo, les gustan los mismos personajes y les es difícil, por ejemplo, que alguien más entre a su juego, etcétera. Hay estereotipias, lo que les decía, el aleteo, caminar de puntas, girar, etcétera. Hay un desfase en el desarrollo del lenguaje, que aquí también hay una gran confusión con esto, y por eso les aclaraba en un inicio que la comunicación social no es lo mismo que el lenguaje, ¿no? El lenguaje es un proceso sumamente complejo que implica principalmente pensamiento, ¿no? Un pensamiento organizado, hablamos como pensamos, ¿no? Entonces necesita ahora sí que un montón de cosas, experiencias, de habilidades para que haya un desarrollo del lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente vemos a chiquitos que tienen que hablan como con palabras muy rimbombantes o con palabras como de adultos y decimos, no, él no puede tener autismo. Antes, por ejemplo, a estas personas se les clasificaba como Asperger. Ahorita el Asperger entra dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, por ejemplo, estos niños
se caracterizaban por tener un coeficiente intelectual, en algunos casos, un poco por arriba del promedio, y además por un lenguaje, un habla muy peculiar, en donde podían utilizar palabras de adultos, ¿no? Y veías a chiquitos, bueno, ves a chiquitos de 3 años que tienen un desarrollo del lenguaje incluso por encima de lo esperado. Y ahí, por ejemplo, decimos, es que entonces no puede ser autismo. No, sí puede ser autismo. Tampoco es normal que un niño tenga esas palabras. Ahora, no por tener esas palabras de adulto quiere decir que tiene autismo. Porque, ¿qué es lo que quiere decir que tiene autismo? Justamente la dificultad en la interacción. Y el lenguaje implica esta interacción, ¿no? Entonces, por eso se habla de que hay un desfase en el desarrollo del lenguaje y de la interacción. Porque en efecto, aunque haya lenguaje, puede ser que este lenguaje sea ineficiente para hacer vínculos y para poder interactuar con las demás personas. Hay dificultad para establecer relaciones con su grupo de pares. Puede haber aislamiento y evasión del medio ambiente, problemas conductuales tales como crisis, autoagresión, agresión, etcétera, problemas sensoriales, inflexibilidad y seguimiento de rutinas. O sea, hay chiquitos, por ejemplo, que si siempre tienen la misma ruta hacia la escuela, pero de repente les cerraron la calle, pueden entrar en una crisis muy fuerte porque no entienden por qué se fueron por un camino distinto. O que si tocaba la hora de recreo en la escuela, pero empezó a llover y no pueden salir al recreo, esto les causa demasiada angustia y se vuelven como muy inflexibles porque no hay esta rutina de siempre. Bajo o nulo contacto visual, dificultad para observar al otro, en algunas ocasiones no responden a su nombre, dificultad para compartir intereses con otras personas, dificultad para comprender estados emocionales de los demás. A esto le llamamos teoría de la mente, y justamente es esta capacidad que tenemos para entender que el otro piensa distinto a mí. Dificultad en el juego funcional o simbólico, crisis, y algunas personas pueden tener dificultades en la alimentación y en el sueño. Ame, una preguntota. Por Sí. aquí en el chat, Liz, Estefanía Cervantes nos pregunta que a partir de qué edad se puede identificar el autismo en los niños. Pues miren, esto es un gran debate. Generalmente se diagnostica como a los 2 años, porque como les comentaba, es cuando se hace como más visible. Sin embargo, nosotros a la niña más chiquita que hemos diagnosticado tenía 9 meses. Su hermano tenía autismo y para la mamá fue mucho más fácil darse cuenta de que algo no iba bien, o sea, de que tenía conductas parecidas al hermano. Y en efecto, pues digo, no es tan común que se diagnostique a los 9 meses. Sin embargo, si empezamos a ver características desde edades muy tempranas, sí es muy recomendable ir a hacer un estudio, y aunque no se dé un diagnóstico como tal, se pueden dar como, vamos, se puede revalorar en un tiempo, pero se empieza a trabajar en las características que no se están dando de manera normal en el desarrollo. Mil gracias, Ame. Ok, las conductas. Las conductas nos preocupan muchísimo porque es lo que se ve. Se ven mal ante la sociedad, no es lo esperado, hay lenguaje escaso, hay o nulo, no hay función comunicativa, ¿no? O sea, no siempre el lenguaje es para comunicar, o es para comunicar, pero no para interactuar. Hay ecolalia o sonidos, que son, vamos, o sea, que no son tampoco normales. Hay chiquitos que, por ejemplo, se la pasan cantando, ¿no? Y entonces cantan todo el tiempo y pueden estar en un ambiente escolar o en, no sé, en la iglesia y están cantando, y pues obviamente esto se ve mal ante la sociedad. Risas inmotivadas también puede haber, que de repente decimos, no sé por qué se está riendo y aparte no puede frenar. Conductas disruptivas, aislamiento, etcétera. Esto es lo que se ve, ¿no? Y generalmente son conductas. Para mí, las conductas comunican algo, comunican que algo le está pasando al niño, y son súper importantes para identificar qué es lo que está causando esa conducta y trabajar sobre la raíz. Sin embargo,
yo no estoy tan a favor de trabajar específicamente en las conductas, porque lo que hacemos es cambiar una conducta por otro, ¿no? O sea, no se radican como tal, porque lo que estoy trabajando no es la raíz del problema, sino que estoy trabajando de manera superficial. El autismo no es sinónimo de conductas y las conductas aparecen por los déficits del diagnóstico y son muy variables, ¿no? O sea, no todos los niños van a tener la misma conducta. Por eso, no es importante cuestionarse cuando recibimos un diagnóstico si de verdad tenemos que ir a terapia conductual y de lenguaje y ya, porque realmente estas terapias no es que no funcionen, hay muchos niños que sí las necesitan, sin embargo hay que evaluar cada caso. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ve es justamente este déficit en el lenguaje y que, como les comentaba, es generalmente por lo que nos damos cuenta de que hay autismo. Este, y pues obviamente por el tema de las conductas que nos empiezan a preocupar. Entonces, no siempre estas terapias son la respuesta. A veces es mucho más funcional dar una terapia de juego y empezar a elevar a partir del juego los procesos de pensamiento y hay mucho más avances y empiezan a bajar las conductas, empieza a incrementar el lenguaje. Entonces, al final la conducta va a ser como la consecuencia de. Ujú. Quise meter esta diapositiva y hacer la distinción entre crisis y berrinche, porque también me parece algo súper importante, ¿no? Hay de por sí un diagnóstico de autismo siempre conlleva un duelo bastante importante. Y de repente el salir a la calle y ver a un chiquito en el súper tirado y ver las miradas a lo mejor de las demás personas o los juicios de, es que es muy berrinchudo, ¿ya viste el berrinche que se está aventando? No siempre son berrinches, ¿no? Y esto es algo, yo trabajo mucho con escuelas y tenemos programas de inclusión escolar. Y algo que me pasa mucho es enfrentarme con estas maestras que me dicen, es que no tiene límites, es que es súper berrinchudo, es que seguro en casa lo consienten muchísimo. Y no siempre es así. El tema es que no son berrinches, son crisis, ¿no? Y son completamente diferentes. Entonces también hay que tener como mucha conciencia en esto porque es común, es bastante, cada vez es más frecuente ver a chiquitos en la calle en crisis y tendemos mucho como a juzgar o a decir, híjole, lo consienten, no tiene buena educación, etcétera. Incluso los médicos, ¿no? Me ha pasado mucho que llegan los papás y me dicen, es que fui al doctor y me dijeron que pues que ya hablara o que ya comerá o que ya hará algo, ¿no? Pero que lo que pasa es que lo tengo muy consentido. Y los papás llegan con muchísima culpa diciéndome, es que, y sí lo consiento. Pues sí, pero no, eso no es la causa, ¿no? La verdad es que todos los papás consienten a sus hijos y es parte de, y qué bueno que consienten. Una cosa es consentir y otra cosa es sobrecompensar, que no tampoco queremos sobrecompensar, pero bueno, a lo que voy es que es bien importante entender que hay una gran diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? En una crisis vamos a ver muchísima angustia y además es una angustia que nos va a contagiar a nosotros como adultos, ¿no? Vamos a ver que no hay como mucha comprensión de lo que está pasando. Vamos a ver justamente que la angustia del niño es demasiada y no puede como frenar la crisis y continuar con sus actividades de manera normal. Y por ejemplo, en un berrinche es bastante social y aparte también son necesarios. Yo siempre digo que cuando vemos a un niño con autismo, que sí se puede, haciendo un berrinche, estamos del otro lado y hay que aplaudirlo, ¿no? O sea, no por eso vamos a decir, ay, qué padre que estás haciendo un berrinche y no vamos a hacer nada, no, o sea, hay que poner límites como cualquier otro niño. Pero a lo que voy es que el berrinche implica un proceso de pensamiento bien complejo. Implica el saber que hay un otro, que quiero adquirir algo de ese otro y que mi conducta va a hacer que el otro me dé lo que yo quiero. Y eso tiene que ver con con una comprensión social súper elevada, que muchos niños con autismo no tienen, ¿no? Y que justamente ese es el déficit, la parte social. Entonces, cuando llegan a los berrinches, es muy bueno, ¿no? Porque aparte es parte del desarrollo. Como les decía, hay que trabajar los berrinches, no se trata de aplaudirlos y ya, ¿no? Pero sí nos deja ver el que hay ya un proceso más complejo de pensamiento. Y bueno, ese es
un poco la diferencia. Como les decía, la crisis no tiene esta connotación social, sino que más bien es un no estoy pudiendo conmigo, me estoy angustiando demasiado y siento que me estoy muriendo o que me estoy súper desorganizando porque no estoy comprendiendo lo que está pasando. Y bueno, la regulación emocional es muy importante para poder trabajar en esta parte de la crisis y los berrinches y para poder contener. Es súper importante siempre brindar espacios de regulación y tener un estado emocional óptimo para poder tener la capacidad de enfocar la atención al estímulo importante, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que si un niño o cualquier persona no está regulada, no vamos a poder aprender y entonces vemos como mucha frustración en el sentido de que es que mi niño no habla, es que mi niño no juega, es que mi niño no me ve, es que bla, bla, bla. Y pues no, si no está regulado emocionalmente, no va a poder enfocarse hacer en desarrollar estas habilidades. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar con el autismo es esta parte de regulación emocional. Y hay que cuidar la parte emocional de cualquier persona. Es súper importante porque además casi no se habla de esto en el autismo. Hablamos de conductas, hablamos de lenguaje, hablamos de inclusión escolar, hablamos de un montón de cosas como bastante superficiales, pero no vemos el fondo y el fondo de cualquier persona es lo emocional. Ahora, las crisis se pueden dar por tres razones como que yo he visto muy claramente. Una, por inflexibilidad, que ahorita les prometo que vamos a ver cómo funciona el cerebro. Y aquí, ¿qué hacemos? Le traducimos, le explicamos qué es lo que está pasando. Es decir, si el niño quiere a fuerza el dinosaurio, pero el dinosaurio no puede estar en la escuela, entonces le decimos, mi amor, yo sé que quieres el dinosaurio, pero en este momento no es tiempo de dinosaurio. Sé que te angustia no tenerlo, ¿no? Pero no puedo dártelo ahorita. Y poco a poco lo van a ir entendiendo. Dos, por la parte sensorial, es decir, que a lo mejor están en una escuela con demasiado estímulo, con muchísimos niños gritando, corriendo, etcétera, y se saturan demasiado de estímulos y entonces puede haber una crisis. Y por falta de comprensión, en donde a lo mejor no está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo o no está comprendiendo lo que está pasando en su medio y por lo tanto detona una crisis. En las tres cosas siempre hay que, o sea, no importa el motivo, siempre hay que explicarle al niño lo que le está pasando para que él pueda ir entendiendo qué es lo que le está pasando y que después pueda expresarlo de una manera más clara, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer aquí también? Nosotros mantenernos regulados. ¿Qué es lo que pasa muchísimo? Que si mi niño está en una crisis brutal y en una angustia brutal, si como adulto me angustio, no puedo solucionar nada y no puedo contenerlo emocionalmente. Entonces, entender que las crisis son parte de y que van a ir pasando conforme nosotros podamos contenerlas y explicar qué es lo que está pasando. Por aquí también tengo otra pregunta respecto a esto que estás comentando. Pregunta Juan Carrera, ¿cómo le puedo explicar a mi hijo cuando un niño tiene actitudes diferentes? ¿Y cómo le puedo explicar que no se debe dejar agredir sin lastimar al otro niño? No sé si lo leí bien, pero espero que sí. Sí, esa es la pregunta. Sí, mira, generalmente lo hacemos mucho desde las diferencias, ¿no? O sea, como que siempre la sensibilización. Para empezar, hay que proponer en las escuelas siempre estos programas de sensibilización que me parece súper importante. Y desde casa viene mucho el tema de la educación y de cómo, y de entender que todos somos distintos, ¿no? O sea, como este concepto de neurodiversidad, que a mí la verdad es que me parece bastante lindo, porque justamente se trata de entender que todas las mentes son distintas. Depende de la edad del niño, es como lo vas explicando. Por ejemplo, el niño de 2 años es bastante inflexible y todavía un niño típico, ¿no? O sea, sin ningún trastorno, es bastante inflexible, por eso son los terribles dos, y la mente del niño funciona mucho como en la parte de, a mí, o sea, la gente piensa lo que yo pienso, o sea, ahí, por ejemplo, todavía no se desarrolla esta capacidad de entender que el otro tiene una mente aparte. ¿Y qué es lo que hacemos? De manera natural le vamos explicando a nuestro niño que no,
que él a lo mejor piensa que mamá piensa lo mismo, pero no es así y que entonces hay límite a partir de los límites y a partir de esta educación y de esta crianza, el niño se va dando cuenta que hay mentes diferentes. Acá es lo mismo, ¿no? De acuerdo, no sé qué edad tenga tu hijo, pero de acuerdo a su edad tendríamos que explicarle que todos somos distintos, que hay diferencias y que justamente hay que respetar esta neurodiversidad e incluso poder apoyarlos, ¿no? O sea, mucho como trabajar desde la empatía, desde, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estas sensibilizaciones, buscamos como por ejemplo, ¿qué no te gusta de ti o qué te cuesta trabajo? Pero se lo preguntamos a todos los niños, no señalamos miren, este niño tiene autismo, ¿no? Sino que más bien vamos como, como visibilizando de alguna manera las características distintas de cada uno de los niños para que ellos puedan hacer conciencia de que todos somos diferentes y que eso es lo que nos enriquece y eso es lo que nos hace crecer. Lo mismo con un diagnóstico, con cualquiera, ¿no? O sea, como poder explicar que, que somos distintos y que poco a poco, bueno, y poco a poco ellos los van a ir entendiendo. Es mucho desde el ejemplo también, ¿no? O sea, si nosotros vamos en la calle como papás y vemos a un niño tirado en el suelo y decimos, no lo voltees a ver, ay, no, qué horror, es que es súper berrinchudo, ¿no? O una persona en silla de ruedas y decimos, no, no la voltees a ver, ¿no? O sea, como con este tabú y con este miedo y con esta angustia que a veces genera, pues obviamente estamos enseñando a las diferencias, pero si nosotros en casa empezamos a normalizar no solamente el autismo, sino el autismo no es una discapacidad, pero bueno, todos los trastornos del neurodesarrollo, todas las discapacidades, etcétera, es mucho más fácil que nuestros niños crezcan empáticos. No sé si respondí. Juan, si tienes alguna otra pregunta o si te surgió una duda con base en esta respuesta, escríbenos por el chat. Muchísimas gracias, Ame. Vale. Les voy a poner un video de un berrinche para que vean como todo a ver si jala, ustedes me dicen. Ah, ahí está. Bueno, ahí estaba. Creo que no se escucha, Ame. ¿No se escucha? ¿Alguien más tiene ese problema o solamente yo? A ver, déjenme ver si ya. Ya se Ahí escucha. escucha. Ahora sí se escucha. Really starting to get up. Bueno, a mí este video me parece divertidísimo porque aparte justo nos deja ver, ¿no? Como esta parte social a todo lo que da. En una crisis, el niño jamás haría eso, ¿no? Estaría en crisis sin importar si hay alguien más o no. Y no como en esta parte de quiero demostrarte, mira cómo sufro, ¿no? Que en este video es bastante claro. Y bueno, básicamente eso es lo que se ve en el autismo. Y esto el autismo a mí me gusta pensarlo como un iceberg, ¿no? En donde la punta que es lo que se ve son estas conductas, la parte del lenguaje, lo sensorial, etcétera. Pero realmente lo que tenemos que trabajar es lo que está debajo, lo que está debajo, ¿no? Toda la parte de, o sea, la base. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar de manera muy puntual? Una, que el niño confíe y se identifique conmigo. ¿Por qué? Porque si el niño confía, o sea, ese es el desarrollo típico. El niño, cualquier niño, crece
y se va, bueno, primero confía en mamá y en papá y después va confiando, esa confianza se generaliza al mundo y se identifica con ellos y entonces dicen, yo quiero ser como mamá o yo quiero ser como papá y entonces van copiando y van imitando y van aprendiendo de nosotros como adultos y así se desarrolla el cerebro. Entonces es súper importante que el niño confíe en nosotros, que sepa que existimos y que pueda identificarse para que estos procesos de pensamiento puedan empezar a ser más complejos. La segunda cosa es la resiliencia. Es esta capacidad de no importa cuántas veces falle, lo voy a volver a intentar. En nuestros niños con TEA hay una tolerancia bien bajita a la frustración, ¿no? Y como genera mucha angustia porque las crisis son aparatosas y porque como papás también no sabemos qué es lo que le pasa a nuestro hijo y de repente las señales de comunicación no son tan claras, entonces no los enseñamos tanto a que desarrollen esta resiliencia. Entonces vemos que se frustran y es, ay, no, quiere el teléfono, dáselo porque si no va a llorar, ¿no? Me pasó en una escuela que fui a observar y había un niño con una silla, o sea, el niño que fui a observar traía una sillita y estuvo durante muchísimo tiempo caminando por todo el salón, cargando la silla sin hacer absolutamente nada más. Entonces me desquicié y me acerqué con la Miss y le dije, oye, explícame, ¿por qué no le quitas la silla? Y me decía, porque va a llorar. Le dije, sí, y no, o sea, va a llorar, pero va a tener procesos de aprendizaje, va a tener experiencias, que si yo lo dejo con la silla por miedo a que no sabemos qué, o sea, porque va a llorar o por miedo a la crisis, entonces no le estoy dando ni un gramo de experiencias y por lo tanto no va a haber pensamiento. Y la otra cosa que es indispensable trabajar es la comunicación recíproca y emocional. Es decir, te entiendo y me entiendes, ¿no? Esta comunicación de ida y vuelta, el poder detenerme a observar qué es lo que le está pasando a mi niño y darle respuestas y soluciones, que no quiere decir que hagamos lo que él quiere, porque tampoco le estaríamos ayudando, pero sí el decirle, entiendo que le estás pasando mal, entiendo que esto te está pasando, entiendo que sensorialmente no estás pudiendo, ¿no? Etcétera. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona el cerebro. Todos los seres humanos tenemos dos tipos de inteligencia, la dinámica y la estática. La inteligencia estática es la inteligencia en donde hay que se puede medir con pruebas de estándar de coeficiente intelectual. Son asociaciones simples de neuronas. Por ejemplo, si yo les digo, siéntate, se van a sentar. Apaga la luz, apagas la luz, ponte los zapatos, ponte los zapatos. O sea, no hay no hay otra respuesta a el color rojo, siempre va a ser el color rojo. 2 más 2 siempre va a ser 4. La letra A siempre va a ser la letra A. Seguramente ustedes han escuchado mucho el tema de que las personas autistas son muy inteligentes. Tiene que ver un poco con esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia estática, que tiene que ver con memorizar, categorizar, etcétera, se desarrolla mucho más fácil en las personas autistas y se desarrolla mucho más que la inteligencia dinámica. Entonces, tenemos en efecto a niños de 3 años que pueden leer, a niños de 3 años que pueden, ahora no en todos pasa, pero pasa en algunos que se saben los dinosaurios a los 3 años y todas sus características, que dices, ¿cómo pueden tener esa información? O niños que me dicen las mamás, es que aprendió a leer solito, o es que es súper inteligente porque, no sé, se aprendió todos los grupos musicales de tal, o se aprendió todas las marcas, ¿no? Esto pasa porque la inteligencia estática está muy desarrollada y porque justamente por eso funcionan las terapias también que tienen que ver con lo conductual, porque hay un estímulo y hay una respuesta. Esto no cambia. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que yo les diga, ponte los zapatos, a que le diga a un niño, ya nos tenemos que ir y no puedes salir así de la casa y que voltee a ver sus pies, ¿no? Ahí el niño tiene que hacer todo un proceso de pensamiento en donde tiene que inferir, o sea, pensar ¿qué quiere esta persona? ¿Por qué me está viendo los pies? Ya sé, quiere que me ponga los zapatos, ¿no? Es bien distinta, o sea, son procesos de pensamiento súper diferentes. La inteligencia estática está mucho más desarrollada en el autismo. La inteligencia dinámica
Se trata de todas estas habilidades cognitivas, personales, interpersonales y de comunicación. Se define un poco como miles de experiencias coreografiadas a través de la guía de los padres y miembros familiares cercanos. La inteligencia dinámica es la que nos permite adaptarnos al caos del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ir al súper, que siempre tenemos que hacer procesos distintos, que nunca vamos a hacer exactamente lo mismo. La inteligencia dinámica nos permite resolver problemas, nos permite tener muchos caminos en nuestra mente de soluciones. Les voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Si ahorita salen de su casa y se les poncha una llanta y tienen una cita súper importante a la que tienen que llegar, va a haber frustración, va a haber angustia, pero también va a haber una solución. Entonces van a pensar muchísimas opciones en su mente. Tal vez algunos piensen, voy a llamar al seguro, otros a lo mejor dicen, lo siento, regresando veo lo de la llanta, ahorita tengo que llegar y me voy en Uber, ¿no? A lo mejor otros piensan en voy a entrar a la casa a ver si hay alguien que me pueda ayudar o le voy a tocar al vecino. El punto es, va a haber muchísimas alternativas para un problema y esto lo da la inteligencia dinámica. En el autismo, esta inteligencia les cuesta un montón, no es que no se desarrolle, se puede desarrollar, pero justamente las terapias tienen que ir enfocadas a desarrollar este tipo de inteligencia porque es justamente la que les cuesta trabajo. Esta inteligencia lo que hace es interconexiones neuronales entre todas las áreas del cerebro. ¿A qué me refiero con esto? A que puede conectar la emoción con lo que está pasando, hace asociaciones, trae recuerdos, ¿no? Y todo este proceso de pensamiento, o sea, a lo mejor recuerda ciertas experiencias pasadas, y todo esto te va a permitir llegar a una solución y, por supuesto, implica el funcionamiento de todas las áreas del cerebro en conjunto. La inteligencia estática no, son asociaciones de neuronas simples, es decir, A con B, A con B, A con B, A con B. Siempre es el mismo caminito y este caminito incluso se va reforzando muchísimo y por eso les cuesta un montón de trabajo las cosas nuevas. Otro ejemplo es, tenía un chiquito que siempre en el McDonald's le preguntaban, ¿cómo te llamas? Y entonces él decía Juanito, ¿no? Y una vez le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y ya no supo qué decir. ¿Por qué? Porque estaba muy acostumbrado a cómo te llamas, pero cuál es tu nombre, ya no sabe qué contestar porque ese caminito no lo tiene, o sea, no lo tiene aprendido, por así decirlo. Y pues básicamente la vida no funciona así, no podemos ir por la vida contestando lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar esta inteligencia dinámica. Y básicamente así funciona el cerebro. Esa es la diferencia de una persona neurotípica. En la persona neurotípica, ambas inteligencias están desarrolladas y un poco más equilibradas, aunque habrá sus diferencias, ¿no? Pero, o sea, hay personas más estáticas, hay personas más dinámicas, sin embargo, hay un equilibrio un poquito más sano, por así decirlo. En el autismo no. Y justamente vienen de ahí los mitos de la inteligencia, etcétera. La capacidad simbólica también tiene que ver con esta parte de funcionamiento del cerebro, que es sumamente importante porque es poder representar al objeto en su ausencia, es lo que nos va a dar las explicaciones de la realidad, ¿no? O sea, más bien, si tenemos muchas explicaciones de la realidad y tenemos muchas soluciones en nuestra mente, vamos a poder tener salud mental porque nuestra mente va a ser flexible. Si solo tenemos una realidad o una opción, va a haber poca capacidad simbólica y esto nos va a llevar a la patología o a la enfermedad, por así decirlo. ¿Qué pasa con el autismo? Que hay poca capacidad simbólica, entonces hay que desarrollarla. Por eso cuando al niño le decimos, ¿sabes qué? No puedes traer a tu dinosaurio, entra en crisis y se llena de angustia porque no entiende por qué no. Sí, por eso si se enfrenta a un problema, va a entrar en crisis, porque no hay otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar para que su mente empiece a hacer un montón de caminitos que le permitan más explicaciones de la realidad y por lo tanto mayor flexibilidad en el pensamiento. Les voy a poner un video que también me da
mucha risa porque justamente aquí lo que quiero decirles es el pensamiento de la persona autista es concreto y lo que necesitamos buscar es mayor abstracción, que sí se puede desarrollar con mucho trabajo, pero nos enfocamos en atacar conductas, ¿no? Cuando en realidad ese no es el principal déficit. Este chavo antes estaba diagnosticado con Asperger, ahorita ya entra al espectro autista y este video es como una burla de cómo se les enseña y me parece maravilloso. Se suele cometer cuando le enseñan emociones a un niño con autismo es nada más y nada menos decirles que solamente usen pictogramas y que se espera que este chico solamente a través de los pictogramas entienda las emociones. Bueno, Diego, hoy vamos a aprender qué son las emociones. Bueno, Diego, dime, ¿qué ves aquí? ¿Qué es esto? ¿Amarillo? No, Diego, mira bien, mira, ¿qué es esto de aquí? ¿Un círculo negro? No, Diego, mira, presta atención, concéntrate. ¿Qué es esto? ¿Una línea curva? No, Diego, eso no es. ¿Esto qué es? ¿Un círculo partido por la mitad? No, Diego, tú no me estás entendiendo nada. Tú estás muy distraído, no estás atento. Ah, Diego, dime qué es esto. ¿Naranja? No, Diego, no puede ser. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un papel? ¿Un dibujo? No, Diego, ¿sabes qué? Yo te voy a medicar. Definitivamente, tú tienes TDAH. Es verdad. Bueno, a mí me parece también un video bastante divertido porque justamente habla de cómo es tratado de repente el autismo, ¿no? O sea, yo he visto mucho el tema de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Ni damos tiempo de que el cerebro piense y de que haga procesos de pensamiento, ni a lo mejor es lo importante en este momento. Y lo que tenemos que trabajar, y además estamos fomentando un pensamiento concreto, ¿no? Y estamos fomentando esta inflexibilidad. Es como si quisiéramos coleccionar conceptos cognitivos que en realidad no nos van a servir de nada, porque justo yo tenía una chiquita que llegó conmigo a los 3 años y cuando llegó, yo suelo trabajar mucho con las mamás dentro de las sesiones, ¿no? Para que ellas vean el manejo. Y en la primera sesión le dije, ¿tu hija sabe leer? ¿Sabías? Y me dijo, no. ¿Cómo no sabe leer? ¿Cómo sabe? Y le dije, te lo voy a demostrar. Le demostré que sabía leer. Y entonces le dije, bueno, sí, pero esto, no, o sea, esto nos habla de que su capacidad cognitiva es alta. Sin embargo, no, o sea, para aprender conceptos, para memorizar, etcétera. Sin embargo, no es garantía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que ella pueda compartir esto contigo, que ella pueda saber para qué sirve leer, ¿no? Que pueda tener experiencias que enriquezcan esta habilidad que tiene de leer. Y eso es lo que estamos buscando, experiencias que nos ayuden a hacer una nueva integración neuronal, o sea, que todas estas neuronas se puedan integrar, todas las conexiones se puedan realizar y que no tengamos estas asociaciones simples en donde también he visto casos de muchos chicos que buscan todo el tiempo instrucciones. Entonces, si se cae el agua, pues no hacen nada y no van por el trapo para limpiar, pero si les dices, ve por el trapo, va por el trapo. Ahora limpia, limpia, ¿me explico? Entonces se vuelven seguidores de instrucciones, pero no hay esta resolución de decir, se cayó el agua, ¿qué tengo que hacer? O sea, como interna, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir por el trapo para poder limpiar. Esto no pasa. Entonces, justamente tenemos que dar experiencias y esta integración se va a desarrollar cuando el cerebro es constantemente desafiado y retado a enfrentar tipos específicos de experiencias de aprendizaje. La frustración es bien importante porque la frustración nos va a hacer llegar al pensamiento, pero una frustración óptima. Si yo frustro de más, el resultado va a ser crisis o evasión, y si no frustro, no va a haber nuevos aprendizajes. Entonces, es súper importante. Todos aquí nos frustramos cuando tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Porque no es fácil aprender cosas nuevas. Sin embargo, una vez que aprendemos, la frustración puede bajar y podemos decir, ni estaba tan difícil y además soy capaz, ¿no? Y sentirnos capaces, también nos hace aprender. Ahora vamos rápidamente al procesamiento sensorial porque ya nos estamos quedando sin tiempo. El procesamiento sensorial nos permite responder de forma adaptativa al entorno e implicarnos en actividades con sentido en la vida diaria.
¿A qué nos referimos con eso? Estamos rodeados de estímulos todo el tiempo, ¿no? Visual, auditivo, olfativo, táctil, ¿no? O sea, estamos en contacto con nuestra ropa, con la silla, con mil cosas. Todo el tiempo estamos expuestos a estímulos del medio. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro lo que hace es como modular estos estímulos, entender y registrar cuál es el estímulo importante y dar respuestas. Por ejemplo, ahorita que ustedes están en esta plática, lo esperado sería que estuvieran poniendo atención a esta plática porque ahorita es el estímulo importante. Sin embargo, si suena la alarma sísmica, todos van a aventar la computadora y van a salir corriendo porque llegó un estímulo más fuerte y su cerebro fue capaz de entender que ese estímulo es más importante que esta plática. Ahora, hay muchos otros estímulos a su alrededor. Probablemente no sé, en la calle pasando coches, se escucha a lo mejor el ruido de que alguien abrió la llave del agua, a lo mejor se escucha la esposa a lo lejos o el niño corriendo, no sé, van a estar expuestos a distintos ruidos. ¿Qué es lo que hace su cerebro? No es que los bloquee porque los pueden seguir escuchando, sino que los pone como en segundo plano, ¿no? O sea, se quedan un poquito como atrás para que ustedes puedan poner atención a esta plática. Y lo que hace el cerebro es como acomodar estos estímulos por orden de importancia. En el autismo lo que pasa es, bueno, además, les estoy hablando únicamente de la parte auditiva, pero por ejemplo también lo visual, ¿no? O sea, pueden a lo mejor tener alrededor de su mesa un montón de cosas, pero no es que estén todo el tiempo viendo lo que está alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro lo que hace es como jerarquizar un poquito el estímulo importante. En el autismo, o más bien en la desintegración sensorial, porque como les digo, o sea, la mayor parte de las personas con autismo tienen este tema sensorial, aunque puede haber personas con autismo que no lo presenten. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que reciben los estímulos todos al mismo tiempo. Entonces su cerebro no sabe qué hacer con ellos y por lo tanto se defiende. ¿Cómo se defiende? Con estereotipias, con cosas, o sea, movimientos repetitivos, con a lo mejor ecolalia, que es este lenguaje repetitivo también, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo chiquitas que se la pasan cantando o sea, si yo canto, entonces no escucho el ruido de alrededor, ¿no? Y si hay más ruido, entonces canto más fuerte. Y así bloqueo un poquito el ruido del exterior. Entonces, bueno, ese es el procesamiento sensorial. Es súper importante trabajar con esto porque es la base de todo, ¿no? Lo sensorial es lo que primero vamos organizando en nuestro cuerpo y en nuestra mente y también es lo que nos va permitiendo, lo que nos va a permitir en un futuro el aprendizaje. Les voy a poner un video para que quede un poquito más claro. Six, seven, eight, nine. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information.
Bueno, justo este video ejemplifica un poco, si ven, por ejemplo, el que empiece 1, 2, 3, 4 y 5 a contar sus dedos, lo ayuda a regularse. Esto es una estereotipia, por ejemplo. Cada quien va a tener estereotipias distintas, ¿no? Pero justamente son mecanismos que los defienden de todo esto, de todo el estímulo que para nosotros es algo que podemos lidiar con porque estamos acostumbrados y porque no nos genera mayor conflicto. Pero cuando hay una desintegración sensorial, puede generar demasiado conflicto y puede generar demasiada angustia también, ¿no? Justo hoy estaba en un congreso y había una chica con autismo, y justo me dijo, ¿no? Como de, oye, hay un olor muy fuerte de un perfume y no estoy pudiendo, entonces me voy a cambiar de lugar, ¿no? Y dije, ¿qué impacto? Porque a mí no me llegaba ningún olor, ¿no? Y a ella es demasiado sensible en la parte olfativa. Ahora, conocemos generalmente 5 sentidos, que ya saben, ¿no? El gusto, el tacto, el olfato, el oído, y la vista. Sin embargo, tenemos otros 3 sentidos de los que casi no se habla y que casi no conocemos, que es el vestibular, que se encarga del equilibrio y el movimiento, el propioceptivo, que a mí me gusta entenderlo como la conciencia del cuerpo, y el interoceptivo. El interoceptivo lo que va a hacer es todo lo interno, ¿no? O sea, lo que nos hace sentir dolor, hambre, saciedad, sueño, etcétera. El vestibular, por ejemplo, se va a ver reflejado en chiquitos, en donde hay niños, por ejemplo, que giran y no se marean, o chiquitos que giran poquito, o sea, que giran tantito y que ya están mareados, ¿no? O por ejemplo, en niños que necesitan muchísimo movimiento y tienen que estar corriendo de un lado a otro sin sentido aparente. Esto es porque el sentido vestibular no está regulado y necesitan este movimiento. El propioceptivo, por ejemplo, tiene que ver más como con la presión. Hay niños que pegan demasiado fuerte en la mesa y no sienten, ¿no? Es como una necesidad de querer estar como, o de que los abracen demasiado, o se meten abajo de las mesas. Entonces, bueno, tiene que ver más con esta conciencia corporal. No me voy a meter mucho a este tema porque es súper amplio y no nos daría tiempo. Pero bueno, la parte sensorial afecta mucho. Por eso también en las escuelas que están cargadas de estímulos, hay niños, hay gritos, corren por todas partes, hay carteles pegados por todas partes, tienes que estar sentado. Por eso la inclusión escolar a veces también se dificulta en personas con autismo. Y ya para terminar, les voy a poner otro video que explica un poco, sintetiza un poco lo que es el autismo. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música.
pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Y bueno, básicamente eso es la información que quería darles. La verdad es que hablar de autismo es súper amplio y siento que siempre me quedo muy corta, pero espero poderles haber aportado algo y también que puedan identificar, ¿no? Cuando es bien difícil, porque no es que se vea, el autismo no se ve. Sin embargo, creo que podemos ser más empáticos y la idea de este tipo de pláticas también es lograr visibilizar al autismo, que la gente pueda entender y saber que esto existe y que podamos hacer una sociedad más empática, más incluyente, porque nunca sabemos, ¿no? Cuándo podemos tener a alguien cerca de nosotros con autismo y la verdad es que cuando nos atrevemos a acercarnos a estas personas, aprendemos mucho más de ellos de lo que ellos aprenden de nosotros. Muchas gracias.